Es como un sueño, que te duermes, tienes el sueño y despiertas y sigues soñando. Sí, son 45 años ya de caminar con los títeres. Amigos de Entre Libros, Entre Discos, Entrevistas, quiero abrir este espacio para hablar de cultura en general, pero de arte en específico. Todas las artes tienen espacio en esto que yo le llamo Entre Libros, Entre Discos, Entrevistas. Ustedes me conocen, mi afición por la cultura y por las artes. Y quiero iniciar este espacio con una conversación con un gran amigo que tiene mucho que ver, tiene mucha responsabilidad en toda esta afición que yo tengo por las artes y en hacer periodismo cultural. Está conmigo José Amaya, mejor conocido por todos los salvadoreños como el Pirijute. Bueno, no solo los salvadoreños, mexicanos, colombianos, peruanos, bolivianos, españoles y bueno, en todo el mundo el Pirijute. ¿Cómo estás? Un gustazo, Luis. Chepito, te dijeron ayer. Sí. Alguien que es tu principal mentor, Sí. un monstruo de la cultura en El Salvador. Me refiero a don Roberto Salomón. Sir Roberto Salomón. Es mi tata, como lo digo, porque, bueno, y es uno de los grandes de nuestro país, realmente. 45 años está cumpliendo Ocelot Teatro, o Teatro Ocelot. Al final el orden No altera el producto. no altera el producto. 45 años, pero vamos a ver, Chepe, ¿cómo se logra una trayectoria, sobre todo en un arte que no es masivo, que no es, no es el cine, no es todo esto que hoy pues se estila y que se ve como las grandes artes, sino que es un arte popular, un arte de la calle? ¿Cómo se logra eso? Bueno, es como un sueño, ¿verdad? Que te duermes, tienes el sueño y despiertas y sigues soñando. Sí, son 45 años ya de caminar con los títeres. Inicié en 1980 en el espacio que llevó como nombre el Acto Teatro, fundado por Roberto Salomón. Es este que estaba en la primera calle Poniente, ¿verdad? El que está sobre la primera calle Poniente, detrás de la Basílica del Sagrado Corazón. Uh-huh. Fue un espacio que, como se dijo anoche en el conversatorio de los 45 años de Ocelot Teatro, si ese espacio no se hubiera truncado por la situación de la guerra, eso fuera un boom, ¿verdad? Y bueno, de ahí nació, y como tú dijiste, Roberto Salomón, que bueno, ya te imaginas cómo lo quiero yo. Es mi mentor, y como se lo dije anoche y lo reafirmo acá, él me dio la primera beca, el cipote que vio ahí. Bueno, la primera de muchas. De muchas, sí, pero le dije, la primera de muchas. El poder recibir un taller de mi maestro Roberto Franco, ¿verdad? Ahí quiero que nos detengamos en el génesis. Ok. Porque todo comenzó con un silbido imitando a los pajaritos que escuchabas en tu cantón. Sí. Lavando platos y vos silbando, y ahí comenzó todo. Contanos esa anécdota. Bueno, yo soy un niño joven que vengo del Bajo Lempa por la situación del conflicto que se dio en ese entonces, y en el Acto Teatro que hemos mencionado de Roberto Salomón estaba mi hermano Federico, que llevaba el restaurante Los Entremeses de Federico, ¿verdad? En ese espacio cultural. Entonces yo llego allí, mi hermano me acoge y habla con Roberto Salomón porque eran socios, ¿verdad? En esa área del restaurante. Entonces, y me dan trabajo. Y bueno, un cipote que viene de escuchar pájaros. Hablando de 17, 16 años, ¿cuánto? 17 años. 17 años. De hacer milpa, de andar pescando, cazando un poco para comer, porque era Cazando parte garrobos. Cazando garrobo, venados, cuzucos, que era parte también de nuestra alimentación. Lógicamente no de manera indiscriminada, ¿verdad? Claro. Porque también teníamos esa parte que
Había muchas especies animales en ese entonces. Hoy te digo, solo los veo y los protejo, Claro. pero muy distinto en ese entonces. Hoy hasta tenés algunas obras que hablan de eso. Sí, en protección, digamos, a los animales Y aquí también, está, por por aquí supuesto. está, Aquí está el señor Hacha. el señor Hacha, Pringa, Pringa. A ¿verdad? Lua le encanta Pringa. Sí. Entonces, yo llego al actoteatro y mi primer trabajo es de lavar platos y hacer limpieza. Entonces, el lavadero de platos del restaurante estaba junto a la sala y había una cortina de terciopelo que cuando había espectáculos había que cerrarla, lógicamente, ¿verdad? Pero en los momentos que yo laboraba ahí, lavando el montón de platos, eran unas jabas llenas de platos que salían después del mediodía a sudármelas, ¿verdad? Pero como yo fui, mejor dicho, un cipote inquieto, que desde niño yo me fabricaba mis propios muñecos, porque mi padre trabajaba lo que era la carpintería hacia lo que era la agricultura, todos los relacionados a los bueyes y todo eso. Y aparte también se hacían otras cosas como Él hacía muebles, yuntas, por ejemplo. sí, los yugos, las carretas, Arados. los arados, todo lo Me relacionado, imagino que Kumas también. todo. Se hacía, entonces yo fui aprendiendo esa parte. Y también hacíamos algunos muebles que se usaban en el sector, ¿va? No muebles finos y todo eso, corte y clavo, pero quedaban bonitos. Entonces yo venía ya de esa parte. Cuando llego al acto teatro, aparte, como me crié en ese ambiente natural de los animales, muchísimos pájaros, pero como no te tienes ideas, entonces me encantaban apreciar el canto de los pájaros y una de las cosas que me gustaba era tratar de imitarlos, ¿verdad? Entonces cuando estaba lavando los platos, me ponía a cantar y entre esas a silbar, ¿verdad? Hacía un silbido, bueno, hace 45 años. Te salía bien. Que salía bien, vea, vamos a intentar a ver cómo recordar, esbozar un poco eso. Era algo así. Eso lo hacía un sensontle, ¿verdad? Y en el acto teatro, como se presentaban muchas obras de teatro infantil, que Roberto Salomón hacía con su compañía, muy buenas y muy buenos actores, y teatro, pues para adultos, ¿verdad? Yo veía desde la cortina todo eso. Y con aquella gran admiración. Claro, yo venía al campo y esto qué, había los actores en maya y esto, para mí en ese momento, y estos locos, decía yo, sí, en mi mundo de la ignorancia, ¿verdad? De esa parte. Y el acto teatro tenía un taller donde se fabricaban muchas cosas, escenografías, no sé yo, y yo veía que estaban fabricando unas cabecitas. No me imaginaba ni qué eran, solo veía, no preguntaba, ¿va? Porque como cipote, uno curioso. Y estaban haciendo unos títeres para una obra. Y Edwin Pastore, ¿verdad? En algún momento cuando ensayaban allá en la sala, porque era uno de los actores que tenía Roberto Salomón, si bien recuerdo, en una obra, La cantante calva, él hacía un bombero. Y lógicamente me ha de haber escuchado cuando yo estaba en mis afanes ahí, silbando, cantando. Y lo que contó anoche, ¿verdad? Que como ya a la hora de ensayar tenían que hacer el silbido de un pájaro. Y no le salía, ¿va? Y luego me escuchan a mí que estaba silbando. Entonces me dicen, mira, fíjate que queremos que nos hagas el silbido de un pajarito, no sé cuánto, en una obra de títeres. Por primera vez yo escucho la palabra títeres, ¿verdad? Y bueno, como buen salvadoreño, como siempre lo he dicho, yo no me rajé, ¿va? Yo le dije, démosle. sí, démosle. Solo tuve que pedirle permiso a mi jefe, mi hermano Federico, que me diera permiso para ir a hacer eso. Y cabal, llegamos, la primera función fue una función como ensayo realmente, porque la obra estaba para presentarse en la sala del Acto Teatro. Y era en Santa Tecla, en una fiesta particular. Entonces nos fuimos, Edwin y yo, con el teatrito, los tubos, le ayudé a armarlo y había otro actor, Daniel, se me olvida. Alvarenga. Creo que Daniel Alvarenga, algo así. Creo que sí. Ajá. Él tenía que llegar, pero la situación es que no llegó. Y ya se llegó el momento de actuar y me dice Edwin, allá todo preocupado, agitado, me dice, mira,
¿me vas a ayudar a hacer los títeres? Y yo, asombrado, ¿qué onda, pa? ¿Y cómo se maneja? Y me dijo, mira, se ponen así, no sé cuánto, y me puso un títere y hablan así, no sé qué. Y yo le pregunto, ¿y qué digo? Ahí me vas contestando de Vos acuerdo seguime la corriente. a eso, vos seguime la corriente, va. Bueno, y le dimos. Entonces, al final yo veo que ya él ya no continúa la obra y baja los títeres y yo le pregunto, ¿cómo estuvo la obra? Y él me contesta así rápido, nada que ver lo que es la obra. Entonces, O sea, el guión se había ido por otro por lado. otro lado, entonces me dice, venite, vamos a saludar. Yo ya había visto cómo en Acto Teatro los artistas saludaban, Hacen la reverencia, ¿eh? sí, después de que terminaron los espectáculos, ¿va? Pues salimos al frente, saludamos y nos regresamos al teatrito. Cuando estábamos ya dentro del teatrito, le pregunto, mira, ¿y cómo que se llama la obra? Y Edwin Pastore me contesta, Los dos ruiseñores de Christian Andersen. Se me quedaron grabados para toda mi vida. Y ahí desarmamos el teatro, incluso a la gente de ahí de la fiesta le gustó. Una cosa así interesante, les gustó. Vengan a compartir algo. Nos invitaron a comer algo ahí. Y me recuerdo que el dueño de la fiesta comenzó a decir que recién había visto un espectáculo en Francia, unas marionetas, y yo en el aire, hermano, no sabía. Cuando veníamos ya para el acto teatro, Edwin me dice, mira, me dice, vos tenés madera. Y yo creía que me estaba hablando de madera. Y yo, no, 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 así como, no, yo no tengo madera. ¿Cómo no? Me dice, tenés talento. ¿Y qué es talento? Le dije, imagínate, pues yo vivía en mi mundo ahí, en mi selva del Bajo Lempa. Y ahí quiero tomar el hilo, porque también anoche Roberto Salomón dijo algo, que él lo que vio en vos Ujú. fue justamente esa naturalidad, que luego te la confirma eh, Edwin, Edwin, al decirte que tenías madera, sí, que tenías talento innato, porque Ignato, te tiraste a la piscina y a nadar, ya pato. nada, sí, sí es cierto. Y ese nombre de la obra, entiendo que por alguna razón lo adoptó el grupo. Se adopta ¿Cómo que fue el después, primer nombre, digamos? sí, porque era el nombre de la obra, ¿verdad? Cuando regresamos, Edwin me dice, mira, voy a hablar con Roberto Salomón porque van a dar un taller que fue mi maestro, pues, Roberto Franco. Ujú. Entonces, y Roberto fue mi primera beca que me dio, ¿verdad? Porque el taller era pagado, porque había que pagarle a Ya Roberto vos te Franco, colaron ahí. lógico, ¿eh? Entonces, ahí me colaron, ¿verdad? Desde ahí yo no paré de hacer títeres. Ahora, contestando allá tu pregunta sobre el nombre, al inicio nos presentábamos como Acto Teatro. 1981 tuvimos la oportunidad bueno, yo tuve la oportunidad de presentarme en el Teatro Nacional de San Salvador, Wow. ¿verdad? Las tablas Y sagradas estaba, del Teatro estaba de Nacional. director Ángel Cañas y nos pregunta, ¿y cómo se llama el grupo? Eh, Acto Teatro, nos presentamos como Acto Teatro. ¿Y cómo se llama la obra? Los dos ruiseñores de Christian Andersen. Va, los ruiseñores se van a llamar. Y ahí los bautizó. ¿Qué onda, va? La cuestión es que Ruiseñores quedó el nombre. No lo elegimos nosotros. Y yo hasta hoy no te puedo explicar cómo es que yo acepté o Edwin aceptó que nos llamáramos Ruiseñores, pero eso no hubo problema. Y nos seguimos presentando porque nuestra sede siempre fue el Acto Teatro. Vamos a ver, aquí es imposible que hagamos un recuento detallado de toda la historia. Son 45 años. Nos tardaríamos 45 horas Sí, en detallar. Pero sí me llama la atención algunos momentos que me has contado en todo este tiempo que tengo que conocerte, a José, que lo conozco desde 1996, por ahí 96. cuando yo llegaba ahí al Actoteatro a comer y a ver obras, y ahí nos conocimos. Me llamaron la atención la colección de máscaras que tenía. Sí. Pero hay un episodio que tiene que ver con el trabajo del 6R. Eso te permitió patear calle, patear países, caminar por Sí. senderos, entiendo que por toda
Suramérica. Contanos ese episodio. Bueno, ¿cómo sucede eso? En el acto teatro, en ese entonces, como estábamos en la situación del conflicto armado, el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que viene de Ginebra, y se funda con, se basa en los convenios de Ginebra, ¿verdad? Que los países firmantes que se da, los convenios de Ginebra se dan en los países de conflicto armado, ya sea internacional o interno, ¿verdad? Entonces ahí llegaban a comer al acto teatro los delegados, todos los días llegaban. Entonces, con el tiempo nos fuimos conociendo, pues yo hacía títere, andaba para allá y para acá, bueno, en el sector de San Salvador, eh, y entre esas, pues se dieron cuenta que yo hacía títeres. Y un delegado que se encargaba del área de difusión, con quien nos hicimos más amigos, me propuso de hacer con títeres, porque su esposa era pintora, entonces estaba como inmerso en el mundo del arte, ¿verdad? Y Tenía la sensibilidad. me dice este amigo suizo eh, que hiciéramos los convenios de Ginebra con títeres. Bueno, entramos y de esa manera anduve con ellos, eso fue más que todo acá en el país, con el área del ejército. Entonces andábamos en los cuarteles. Sensibilizando al ejército. A los soldados, digamos, o sea, dar a conocer a los soldados, porque El Salvador es un país firmante de los convenios de Ginebra, ¿qué consisten los convenios de Ginebra, verdad? Cuando el enemigo se rinde, saca una bandera blanca, se rinde, entonces hay que respetarle la vida, es uno de los convenios, ¿verdad? O de ambos contrincantes, llamémosle así. Y lo mismo cuando hay un herido, que cae herido también, él tiene derecho a respetarle la vida, a darle un buen trato. En eso, digamos, consiste en lo que son los convenios de Ginebra, vigentes ahorita en todo el mundo, en cualquier conflicto. Entonces, después de que hicimos ese trabajo, que vio que le gustó mucho y tuvo impacto, ¿verdad? En que se transmitía muy fácilmente a los soldados que conocían esa parte. Eh, Termina este amigo suizo su misión y entre eso se da la posibilidad y me voy al Perú a trabajar con el CICR. Allá el CICR tenía complicaciones porque el Perú tenía, digamos, la parte esta de su guerra civil, llamémoslo así, o no sé cómo le llaman a ellos, no me acuerdo, pero estaba Sendero Luminoso, una guerrilla catalogada como terrorista. Estaba también el MRTA, que eran las dos guerrillas fuertes que estaba el Perú batallando con ellos. Entonces yo llego al Perú y solo habían 5 delegados, entonces Del CICR. del CICR. Y se necesitaba expandir más, poder trabajar más, pero estaba bastante complicado, más que todo con el área de la guerrilla. Porque con el ejército, como es la parte oficial, pues lógicamente y como país firmante llegaban ahí. Entonces mi misión era, a través de los títeres, poder expandir y que el CICR pudiera llegar a sectores más difíciles, o sea, la línea de la guerra, ¿verdad? Entonces, bueno, me explican cómo está la situación, pido 3 meses para crear y comience, ¿verdad? Y en esos 3 meses dije yo, me voy a ir a Machu Picchu a inspirarme. Y no me salió nada de Machu Picchu, ¿verdad? Muy bonito Machu Picchu realmente. Lo disfrutaste, pero Sí, no pariste nada. pero no parí nada. Y de ahí me voy al lago Titicaca y tampoco me salía nada. Y entre esas me paso en un barco del lago Titicaca, llego a la ciudad de Copacabana, que está a la orilla del lago, y me voy, y entre esos comienzo a comprar música andina que me gustaba muchísimo a mí. Pues aquí el grupo Solor que éramos muy amigos, pues conocí con ellos la música. Bueno, y antes escuchábamos mucha música andina, perdón. Entonces, y conocí al grupo Carcas, famoso en entonces ya, pero no me salía nada. Regreso a Lima. Las musas no trabajaron. Regreso a Lima y yo ya preocupado porque tenía que entregar un producto, ¿verdad? Y un día, en la madrugada soñando, se me viene la idea, despierto y comienzo a escribir. Al día siguiente llego a la oficina del 6R, aquí está. Lo revisan, les parece bien, lo aprueban y comienzo a hacer los títeres y comenzar a actuar. Primero comenzamos en el sector de Lima
De ahí nos fuimos a la parte del conflicto, ¿verdad? A los Andes, bajamos a la parte de la selva. Entonces, en eso me llevé 2 años y medio trabajando en el Perú y estuvimos en unos sectores muy duros. Tuve la oportunidad incluso de actuar como para 30 senderistas El Sendero Luminoso. guerrilleros, ajá, en el Amazonas. Claro, todos ahí apostados y lo que hacía era para reírse y todo, ni una sonrisa. Íbamos también a institutos donde habían jóvenes que sabíamos que habían jóvenes de Sendero Luminoso y aparte de eso también íbamos a destacamentos, cuarteles del ejército, que era con mucha más facilidad, ¿verdad? Por el contacto que había. Entonces desarrollamos un trabajo muy bonito ahí. De ahí me mandan a Colombia, ¿verdad? En Colombia también desarrollamos un trabajo un poco más tranquilo y cuando termino de Colombia, ¿verdad? Que se dan los acuerdos de paz, tenía dos opciones. Una, o me mandaban a Sarajevo o a Irak. Wow. Y yo dije, no, 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 No no, gusta. no gusta. Entonces termino finales del 92 en Colombia y ya están aquí los acuerdos de paz, ¿verdad? Eh, Me regreso a El Salvador porque yo sentía un compromiso con mi país que entraba ya con los acuerdos de paz y vine a trabajar, ¿verdad? Y que es lo que yo siempre deseaba y que por eso cuando yo encontré los títeres me di cuenta que los títeres eran muy fantásticos para comunicar, ¿No? Y en ese para momento que llevar se historia. estaba refundando el país por los acuerdos de paz, la Correcto. democracia que se estaba construyendo, fueron vitales para Sí, comunicar, va. ¿no? Y ahí, Ruiz Señores, porque así anduvimos con varios países. ¿Qué es lo interesante con el CICR? El CICR a mí me da la posibilidad de ser artista independiente y contratado con ellos. Yo me iba a Venezuela y como me daban un vuelo al año para ir a Suiza con extensión a cualquier país de Europa que yo quisiera, yo aproveché a ir a festivales, ir a conocer gente, llevar mis espectáculos. Entonces, cuando el 93 ya estoy aquí en El Salvador, Ruiseñor a mí es que realmente me gustaba, ya era conocido como el Ruiseñor, pero yo quería ponerle un nombre más autóctono, ¿verdad? Porque decime, ¿hay ruiseñores aquí? Pues no. No hay, ¿verdad? Entonces, y como a mí me gusta la parte de nuestra cultura, y comencé a buscar nombres mayas, náhuatl, esto al final pues quedó un nombre náhuatl, porque nosotros en este sector donde estamos era náhuatl. Al final le puse Ocelot, teatro. Vamos a ver otro episodio, tal vez brevemente, porque nos queda poco tiempo. Otro episodio que está bueno, en la historia del país fue la puesta en escena del Popol Vuh, Somos Maíz, en Teatro de Sombras. Sí. Hablando de eso. Bueno, cuando te mencioné de que yo comencé a incursionar en Europa, ¿verdad? Y comencé a presentar algunas obras, aparte de presentar, daba charlas y recibía talleres, que es lo que más me interesaba a mí, porque en esos festivales llegaban las personalidades más grandes de los títeres a nivel mundial, donde yo me quedaba, que tenía que darle así a mi boca, ¿verdad? Que se me abría la boca de impresionado y unos trabajos pues que aquí no se veían, ¿verdad? Y entre esas tuve varios maestros en teatro de sombras. Entonces yo ya cuando vengo el 93 ya traía digamos, esa parte de técnicas. Y comencé a montar el Popol Vuh porque me encantaba lo del Popol Vuh. Y en Teatro de Sombras, porque el Teatro de Sombras tiene una cualidad que te transporta al pasado por la técnica, ¿verdad? Por las siluetas y todo eso. ¿Te acuerdas de Pedro Portillo? Sí, el gran Pedro Portillo. Yo era amigo de Pedro Portillo. Pedro Portillo me dio a mí clases de mimo y nos hicimos amigos. Cuando estaba con el Popol Vuh, yo voy con Pedro Portillo porque él era un mayista. Y luego me hace unos dibujos. Y eso yo los paso a la silueta. Y como conocía a Ángel Duarte, a su esposa Claudia Costa, grandes músicos, ¿verdad? Y también a Doris Delgado, una doctora que
fue miembro de aquel grupo, no sé si te acuerdas, Simiente. Sí, sí. Muy bueno. Entonces ellos tres, hablé con ellos para que me hicieran la música. Entonces ellos no entendían al inicio cómo era la onda, entonces ¿qué es lo que hacía yo? Yo iba, digamos, haciendo como las escenas que iba yo concibiendo, ¿verdad? Y ellos iban improvisando de acuerdo a los movimientos que hacía, iban improvisando la música con flautas, con clave, haciendo Teponahuastle y todos los ajá, instrumentos. haciendo, digamos, los efectos, música y todo. Con concha, Entonces, caracol. era algo tan bonito porque yo hacía las imágenes, yo la música, y eso se amarraba y ahí salía escena por escena. Llegó el momento de estrenar la obra, que fue un 28 de mayo de 1994 en el Teatro Nacional. Ellos como músicos estaban al frente del público, al frente de las pantallas, en el proscenio, porque el teatro tiene un proscenio, ¿verdad? Entonces estaban en la parte baja, casi enfrente del público, ellos tocando en vivo y nosotros haciendo los títeres. Estaba con otros dos compañeros, Dimas Castellón y Chepito Jiménez, que bueno, ya murió. Dimas Castellón sigue activo, ¿eh? Sí, sigue activo Dimas Ahí anda Castellón. para arriba y para abajo Sí, y lo veo en redes es sociales. una alegría realmente Sí. que él se ha recuperado y de su situación, digamos, que ha tenido y que alegre que siga haciendo títeres. Anda compartiéndonos su arte. Entonces, este espectáculo, con música en vivo, ¿verdad? Se hicieron 3 presentaciones. El día que lo estrenamos, cayó una tormenta tan fuerte, porque en la obra también se invoca la lluvia, con ritual. Usábamos copal, encendíamos carbón y lo teníamos ahí en el momento para utilizarlo cuando uno de los hombres de maíz hacía su ritual en una pirámide con copal, porque el espectáculo era visual, auditivo y olfativo, ¿verdad? Y cayó una tormenta, entonces después nos dijeron, ustedes son brujos, llamaron a la lluvia. Habían hablado Y con cayó hasta una gota, nos cayó una gota en la escenografía. Y los técnicos del Teatro Nacional, yo no sé, consiguieron un paraguas ahí negro y lo pusieron ahí para tapar la gotera. para tapar la gotera. Pero lo bonito de esto, que en la última presentación, el técnico de sonido llega donde mí y me dice, Tomás, un cassette que no se me olvida, de la marca Maxwell, de 90 minutos, grabó la obra sin que nosotros se lo pidiéramos. Eso, ¿qué es lo que permitió? Como la música era en vivo, no había forma de volverla a repetir. Correcto. ¿Qué nos permitió a nosotros después de eso? Presentar la obra, primero aquí en El Salvador, ya con la obra grabada, y eso nos permite ir a América del Sur, Colombia, Venezuela, a presentar la obra, y de ahí Guatemala, y salta a España, donde se hace toda una gira bien grande, y ese espectáculo la gente le gustaba, pero como no tenés idea. Vamos a dar un salto grande en el tiempo. Sobre esto se va a seguir escribiendo. Vamos a procurar incluso hacer un libro de esta memoria. Sería interesante, la verdad. Para que las futuras generaciones lo puedan pues tener y saber. Pero quiero llegar al momento actual donde el teatro, el festival, mejor dicho, el festival de títeres de Teatro Celot ha cobrado un vuelo maravilloso. Sí. ¿Ya esta qué edición es? ¿La quinta? Acabamos de hacer digamos. la quinta, sí, la quinta edición de esta nueva época. Digamos. De esta nueva época. Hacerte un recuerdo de cuándo vienen los festivales. En 1995 yo formo parte de una institución a nivel latinoamericana que se llama CELCIT, Centro Latinoamericano de Investigación Teatral. Entonces yo formo parte aquí en El Salvador de esto. Entonces en Bogotá, en una reunión, ¿verdad?, del equipo, se asigna a El Salvador la realización de las terceras jornadas iberoamericanas de teatro infantil. La primera se hizo en Venezuela, la segunda se hizo en Bogotá, es donde tuvimos la reunión, y la tercera se hace en San Salvador.
Entonces vinieron grupos de España, de América del Sur, de Centroamérica, de México. Vinieron cerca de 8 compañías. Yo me eché ese saco al lomo, pero en ese entonces estaba con Cultura. Ujú. Y Roberto Galicia era el presidente de Concultura, un artista, ¿verdad? Y Roberto Galicia me conoció en el Alto Teatro porque es gran amigo de Roberto Salomián, me conoció de cipote, yo le servía su cafecito cuando llegaba ahí. Es más, cuando yo estudié en la Gavidia, él me becó también, porque él era director de la carrera. Entonces, ahí comenzamos a hacer los festivales. Con las terceras jornadas nace el Festival Internacional de Teatro Infantil FITI, que desde 1996 llega hasta 2010, cuando se cortan todos los festivales que habíamos hecho en ese entonces. Bueno, cuando cortan los festivales, porque yo lo dejé en Concultura, comienza a trabajar mi mente, cómo es posible que hayan cortado los festivales, y viendo la posibilidad de cómo reactivarlos de nuevo. En el 2019 tomo la decisión, convoco amigos titiriteros de varios países y hacemos lo que se llamó el primer Festival Internacional de Teatro, de Títeres, perdón, FIT Ocelot. Entonces, es la primera edición. Acabamos de hacer la quinta. El próximo año viene la sexta edición y te cuento, el festival, la programación está desde junio de este año. Pero ahorita vengo llegando de una gira de México y todo el mundo, y el festival, como tú dijiste, ha crecido. Ya suena por allá. Ya suena por todos lados. A mí me escriben, hay una compañía de Chipre que quiere venir el otro año. Sí, me escriben de Italia, de un montón de países que quieren venir al festival. Claro, los queremos recibir, pero ¿qué pasa? Hay que hacer gestiones, ¿no? Necesitamos hacer gestiones porque todo se basa en un presupuesto. ¿Y dónde estuviste en México? En México, bueno, estuve en 2 estados, Michoacán y en el estado de Guanajuato. Fui invitado por 2 festivales, el Festival de Titerelia que se hace en la ciudad de Morelia, pero este festival se lleva a muchas ciudades, un festival grande. Y ahí conocí a bastantes titiriteros mexicanos y otros titiriteros de América del Sur que no conocía y algo otros que ya conocía, ¿verdad? Que nos hicimos el encuentro ahí. Y una de las ciudades tan lindas que quiero mencionar, donde se dio el tercer Festival Internacional, 13º Festival Internacional de Teatro, que se llama Teatral, en la ciudad de San Miguel Allende. Esa ciudad es maravillosa. Bellísima. No, esa ciudad es como para filmar películas. Sí. Toda la ciudad es cada detalle. Linda. Ahí sí que se han pulido, como decimos los salvadoreños, los mexicanos en preservar esas ciudades con todas esas características de la colonia, lindísimas. Sí. Yo estuve ahí. Entonces ahí se hizo como una feria de títeres en un parque. Habíamos como seis compañías, todos con sus teatritos, claro, en un parque más que todo es teatro esto. Y íbamos uno tras otro, quitando un teatro y poniendo el otro, quitando un teatro y poniendo el otro. Jornadas maratónicas. Y llega el momento del Salvador y bueno. ¿Y qué presentaste? La historia de un huevo perdido se llevó, es la obra que más se ha presentado, ya pasó de las 1750 presentaciones, gustó muchísimo. Y luego en la noche, el director del festival nos invita a su casa, éramos como más de 30 titiriteros que habíamos ahí de varios países. Él tiene un espacio muy bonito y está construyendo una especie de sala, pero donde van a haber distintos espacios para investigación, y también tiene un espacio, por ejemplo, un día vos como titiritero querés ir a hacer una estadía ahí, una residencia para hacer cosas de investigación y todo eso en el área de los títeres, todo eso lo está construyendo nuestro amigo Roberto, que es el director de Teatral, y fue maravilloso porque no solamente fue esa cena que hizo de esta comida famosa, el pozol, ¿verdad? Algo bien bonito. Primero tenían 2 piñatas y los titiriteros reventando la piñata. Yo replegado por ahí viendo nomás, y de repente reventaron la primera piñata, ponen la segunda
y ponen a alguien primero y ni le pegó, ¿verdad? De ahí comienza, El Salvador, El Salvador, El Salvador. Yo la verdad que no quería. Y bueno, llego pues, lo tradicional, te pone la venda, te dan, y ¡plá! Al primero le vuelo las patas a la piñata y todo, ¡va! Y de ahí, esa piñata estando, 2 palos se quebraron. Y pasaron 5 después y no la podían reventar, le daban y le daban. Una piñata súper traída. Pero lo bonito, esa parte festiva, claro, que se dio entre los titiriteros. Y luego después viene Roberto y dice, bueno, y ahora vamos a hacer las posadas. Y nos comienzan a dar unas velitas y todo eso, encendemos las velitas y cierra la puerta de su casa. Él se queda con su familia adentro y comienza la posada. Perdóname, yo nunca había estado en una posada. Yo casi lloraba. Y comienzan a cantar y todo eso, esa parte tradicional, ¿verdad? Muy chula. De ahí entramos todos a la casa, la cena, algo tan maravilloso. Maravilloso. Pero lo que quiero contarte es lo siguiente, así rapidito por el tiempo. Hay 5 compañías. Nosotros ya tenemos, para el próximo año, viene la compañía de Titerelia de Michoacán, al festival ya está programada. Pero hay 5 compañías de México que ya saben del festival, quieren venir al festival. Yo digo, mis hermanos, yo quiero que vengan, pero ¿cómo hago? Bueno, hay que hacer gestiones. Entonces, Todo es posible. ahí Soñemos. a eso nos vamos. Entonces yo le estoy apostando a traer esas 5 compañías acá a El Salvador, que ese festival sea más grande porque ellos quieren venir. Se consigan sus pasajes, entonces nosotros tenemos que recibirlos acá, digamos, Como buenos anfitriones. como buenos anfitriones y con condiciones dignas, y que los títeres de México se tomen El Salvador con alegría. Y se junten con estos muñecos. Y se junten acá. Contame, ¿a quiénes tenemos aquí rapidito? Mira, aquí tenemos, vamos a ver, vamos a comenzar. Este es Pedrín, ¿verdad? Que es de la obra, él nació en una obra que se llama Cabricán el Volcán, que se dio en el Chaparrastique. Tenemos aquí a Pablito, ¿verdad? Este títere fue fabricado en 1983. ¡Wow! Tiene 42 años. El vendedor de globos, 1996. Mamá Gallina, 1991. El huevo perdido. El huevo perdido. Aquí está el ladrón. Aquí digo presente, yo soy el ladrón del huevo perdido. Y nací en 1991. ¡Quieto, bandido! Quieto, bandido. Aquí está Don Choco, que también es del huevo perdido. Títere que se fabrica en 1991. Y aquí tenemos a Pringa, Pringa, tan que linda. Pringa nace allá como por el 99. Nace Pringa. Pero el papá de todos. El papá de todos está por acá. Este te lo presento de último. Solo quiero presentarte ahí a quien tenés. Se llama Pacalito Batún. Todos estos que tenés acá son de la técnica títere de guiñol o guante. Pacalito Batún se trabaja sobre mesa. Pacalito Batún nace en 2011 en una obra que se hace contra la minería en Guatemala. Entonces él representa a un niño maya, es como el cipitillo que nunca crece, ¿verdad? Y él es Eterno niño. Sí, él es el que interviene para rescatar, digamos, esta parte de los mineros, toda la contaminación que hace. ¡Hola! Yo soy Pacalito Batún, el niño sabio de los tiempos, me dicen, y he venido acá a ver cómo está la situación de la parte medioambiental, porque es muy importante. Nosotros los mayas siempre tratamos de mantener el equilibrio con la naturaleza. Nos vemos. Bueno, y ahora te voy a presentar al títere más emblemático de Ocelot Teatro. Se llama Filos. Filos nace en 1982, el 9 de junio. Este títere es, digamos, el títere más antiguo que tenemos. Y ese es el original. Este es el original. Si vos ves, las arrugas de él son los remiendos, ¿verdad? Está fabricado en tela, aquí puedes verle los remiendos. Pues, Ya está viejito, Filo. ¿quién dice que estoy viejito? No, digo. Viejos son los cerros. Eso sí. ¿Cómo estás, Cipote? Pues, aquí estamos celebrando los 45 años de Ocelot Teatro, llevando la alegría a los niños, tratando de borrar ese sufrimiento que tienen los niños y los adultos en el estrés de la vida. Nosotros los títeres
Hemos nacido para llevarles esa felicidad. ¿Cómo estamos, Luis? Bien. Yo creo que ya te conozco. No tan bien como vos, pero hago la cacha. Bueno, mira, 43 años ya, pero ahí vamos, siempre dándole duro a la vida. Pues estos filos es un títere más emblemático que tenemos en Ocelot Teatro, ha recorrido medio mundo, es un títere que siempre, aunque no esté programado, anda conmigo y siempre actúa. Él ya pasó de las 2000 presentaciones, este títere. Ha actuado en más de 11 países reconocidos. Son internacionales. ¿Qué te parece? Genial. Los títeres somos eternos, hermano. Bueno, mis queridos amigos, nosotros de Ocelot Teatro estamos contentos de cumplir 45 años y vamos por más. Perfecto. José, yo quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de venir aquí a este estudio, compartirnos estas historias. Va a ser la primera de muchas veces que vamos a conversar en este espacio. Vamos a seguirle la pista al festival y a todo el trabajo que hace Ocelot aquí en El Salvador, en el Bajo Lempa, pero también en Guatemala y México. Claro, en Guatemala tenemos 25 años de estar trabajando en el sector maya, en el departamento de San Marcos. Ahí trabajamos todos los años con los niños mayas. 25 años llevamos, imagínate. Genial, genial. No, Luis, yo quiero agradecerte también a ti. Sé que te fascinan los títeres desde que nos conocimos, ¿verdad? Ya por el 96, cuando estábamos en el acto de teatro todavía. Vos llegabas, platicabas conmigo. Yo tenía una colección de máscaras bien grande. Y desde ahí me recuerdo que fue no sé. Enganchamos y siempre he estado pendiente de los títeres, de hacer los reportajes y todo. Y la verdad que personas como tú son muy importantes en el crecimiento de la cultura, porque se da a conocer a nuestros amigos que no tienen la oportunidad de ir a ver una obra a un teatro o algo así por diferentes razones. A través de estos medios podemos llegar a ustedes y llevarles también alegría. Perfecto, José, muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense porque vamos a estarles llevando más temas. Este es un espacio que estoy abriendo para que difundamos y conozcamos qué es lo que están haciendo nuestros artistas. Hasta la próxima. Nos vemos, pues.